incluido el flúor, cuyo periodo de semidesintegración es 109.77 minutos. No tiene lambda, ese lambda tenemos que calcularlo. Entonces, a las 8 horas, yo empecé a las 8 horas, por decir, de un día determinado, ¿no? Tiempo de minutos, 8 horas, no hay variación de tiempo, empecemos 580. Luego, a las 8:10, 8:20, 8:30, 8:40, 8:50, a las 9. Ahí voy incrementando cuánto tiempo va pasando. De las 8 a las 8:10 han pasado 10 minutos, a las 8:20, 20 minutos, y así sucesivamente, a las 8:40, 40 minutos, a las 8:50, 50 minutos, y a las 9 ya son 60 minutos, a las 9:10 se agrega 10 minutos más, 70 minutos, a las 9:20, 80, a las 9:30, 90 minutos, a las 9:40, 90 más 10, 100 minutos, a las 9:50, 10 minutos más, 110, y así sucesivamente le voy agregando 10 minutos para cada hora de desintegración o para cada tiempo de desintegración. Una cosa es la fecha y una cosa son los tiempos transcurridos. Como ven ustedes acá, empecé con 0 y le voy agregando 10 minutos a cada tiempo que voy considerando. Por ejemplo, acá a las 10 habían pasado ya, agregando desde 0 hasta las 10, de 10 en 10 han pasado 120 minutos. Quiere decir que para las 10:10 son 130, para las 10:20 son 140, para las 10:30 son 150. Lo que ustedes van a colocar en el calculator, en el programa, es estos valores de fecha, porque los tiempos no los acepta, sino lo que acepta son los valores de fecha. Por eso he puesto acá los valores de fecha y los tiempos correspondientes. Entonces, y aquí va a ir saliendo, ustedes van a ir agregando o colocando, por decir, lo que van calculando en el calculador, lo van colocando justamente en este Excel, ¿no? Lo pueden ir anotando en una hoja y luego lo van a pasar acá al Excel. O si tienen habilidad de interactuar el Excel con el calculator, definitivamente pues ahí nomás copian y pegan al Excel lo que se obtiene en el calculator. Ya eso depende de ustedes, pero si no tienen mucha habilidad con eso, simplemente aparte dibujan todos los tiempos o hacen los cuadros todos los tiempos y calculan con el calculator cada una de las actividades en megabecquerel y lo van anotando y luego lo ingresan en esta hoja. Luego, ¿qué hacen? Seleccionan el tiempo que está acá y seleccionan la actividad, ¿no? Insertar, van a gráficos, insertar gráfico de dispersión XY, escogen el gráfico de dispersión y les aparece ahí este gráfico, ¿no? Para calcular la ecuación, escogen un punto con el clic derecho, dice agregar línea de tendencia, entonces aparece a la derecha el formato de la línea de tendencia, buscan la forma exponencial, presentar ecuación en el gráfico, ¿no? Y aparece justamente la ecuación que ustedes necesitan. Ahí está la ecuación, voy a hacerlo un poquito más grande para que la vean. Ahí está la ecuación. Si desean ustedes ser un poquito más hábiles, cambian la Y por lo que corresponde al eje, al eje vertical, que es la actividad, y la X, que es lo que corresponde al eje horizontal, que es el tiempo. Y ya tienen entonces la curva de desintegración, donde 580 viene a ser el valor inicial, ¿no? O la reactividad inicial, como estaba acá, 580, y este valor 0.006 viene a ser el lambda que ustedes querían calcular. No sé si les puede salir, por ejemplo, 0.06 y un número más. No lo sé. Bueno, a mí me está saliendo así,
0.06, ¿no? Ese es el lambda que vamos a utilizar, ¿no? Que es lo que tenemos acá ya agregado, ¿ve? Acá le hemos puesto el valor del tiempo y el valor de la actividad. Entonces ahora vamos a calcular el lambda teórico o lambda real. El lambda teórico o lambda real, ¿no? Ya hemos dicho por teoría que es igual al logaritmo natural de 2 dividido entre el periodo de semidesintegración. Entonces lo que van a hacer acá es esa operación. El logaritmo natural de 2 lo dividen entre el periodo de semidesintegración. Y para la sustancia que he escogido, el periodo de semidesintegración está en la celda E1, que he puesto acá, que es 109.77. La celda E1, ¿no? Hago simplemente Enter y me da el periodo de semidesintegración teórico o real. Y el aproximado es el que me da la curva. La curva me está dando 0.006T. Aquí está 0.06T. Tengo el valor real y tengo el valor aproximado. Cuando hacemos mediciones en física es importante que calculemos el error de medición. El error de medición son dos, el error absoluto y el error relativo. El error absoluto se calcula como el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado. Entonces el error absoluto que está aquí lo vamos a calcular. Simplemente entramos a f de x, lo voy a volver a hacer acá. Lo voy a volver a hacer acá. Voy a fx, busco valor absoluto, a, b, s. Ahí está el valor absoluto. ¿De quién? Del valor real menos el valor aproximado. ¿Quién es el valor real? Este valor que tenemos acá. Menos el valor aproximado. ¿Quién es el valor aproximado? Es este que tenemos acá. Entonces aceptamos y tenemos ahí el 0.0031454, que lo dejamos solamente hasta 0.031, que está aquí. ¿Correcto? Pero, ojo, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, por favor. Observen ustedes acá esta cifra, que es 0.00315. Quiere decir que acá no debería ser 0.031, sino 0.00032. ¿Correcto? Porque cuando termina en 5 se aproxima para más próximo. 0.00032. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, calculamos ahora el error relativo. El error relativo es un porcentaje que es, con esta fórmula, el error absoluto dividido entre el valor exacto o valor real multiplicado por 100. O sea, lo que hacemos acá es F9, que es lo que tenemos acá, este valor es el error absoluto, este F9 es el error absoluto, este que está acá. Y en la fórmula para calcular el E es el valor exacto, el E entre el valor exacto por 100. Entonces F9 es el error absoluto, dividido entre F3, que es el valor exacto o valor real, que está en el F3, está en la celda F3, multiplicado por 100, y ahí nos está calculando el error relativo. Quiere decir que hay un error de 5.07%. Ojo, para que una medición física esté en condiciones adecuadas, es necesario que el error relativo sea igual o menor a 5%. Acá tenemos un 5.07. Quiere decir que algún error se ha cometido básicamente en el cálculo correspondiente. Entonces tengan presente que para considerar que una medición física sea correcta, el error tiene que estar menor o igual a 5%. Aquí ha salido 5.07. Ya tenemos entonces ese valor que corresponde para la constante de desintegración del flúor 18. Ahora voy a calcular el periodo de semidesintegración. El periodo de semidesintegración, el valor real lo da la tabla calculator, que es 109.77 minutos, y este valor lo calculamos nosotros.
el periodo de semidesintegración está en la teoría que les he dado, es igual al logaritmo natural de 2 sobre la constante de desintegración. Entonces, en este caso, el logaritmo natural de 2 dividido entre la constante de desintegración, que es 0.006, que ya lo habíamos calculado acá en la curva, 0.006. Entonces, hacemos el clic acá en esta ecuación y obtenemos el valor aproximado para el periodo de semidesintegración. Calculamos el error absoluto, que es la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre 109 y 115. O sea, entramos acá fx, buscamos valor absoluto, ahí está valor absoluto, y el valor real, que es 109, menos el valor aproximado, que es 115, y ahí nos da 5.754, que aproxima a simplemente 5.75 minutos, que es el periodo de semidesintegración. Y luego calculamos el error relativo, que es el error absoluto, que ya está calculado, 5.75, entre el valor exacto, o también llamado valor real, multiplicado por 100. En este caso, el error absoluto es este, 5.75, que está en la celda K9, aquí lo vemos, está en la celda K9, dividido entre el valor exacto, que está en la celda K3, aquí está el valor exacto, la celda K3 o valor real, esta es la celda K3, multiplicado por 100. Y al final me da 5.24%. Vemos de que estamos observando de que pareciera que el instrumento calculator no es tan preciso porque nos da un error de 5.24%, y hemos dicho que para física es necesario que el error sea menor o igual a 5%. O sea que, o probablemente en el manejo mismo del procedimiento de medición nosotros hemos cometido un error sistemático. Error sistemático se llama cuando no nos damos cuenta qué es lo que se hace básicamente, o cometemos un error de cálculo, de medida o algo por el estilo. Bueno, otro objetivo nos piden análisis de la actividad a 3 horas. A 3 horas. Calculamos con el Red Calculator, calculamos a 3 horas. Por ejemplo, a las 8, ¿no? De las 8 a las 11. De las 8 a las 11, porque de 8 a 11 son 3 horas. Y nos da que con el Red Calculator, que para nosotros va a ser el valor real o valor teórico, de las 8 hasta las 11, nos da 186.12, que es el valor real. Ahora, con la fórmula que hemos obtenido, que está acá, ¿no? Esta fórmula que la hemos calculado acá con este gráfico, esta es la fórmula de la actividad. Con esa fórmula vamos a calcular también el tiempo, la actividad desde el 27/6/2020 al 27/6/2020, pero de 8 a 11, o sea, a una actividad a 3 horas. Ustedes pueden hacerlo a 4, a 5, a lo que crean conveniente. Yo lo he hecho a 3 horas. Entonces, con esto, de 8 a 11, corresponde cuántos minutos transcurridos. De 8 de la mañana a 11 de la mañana del día 27, corresponden 128 minutos, o perdón, 180 minutos. Este valor se va a ingresar en esta ecuación para calcular la actividad. Como ven ustedes, aquí está 580 por el exponente. Lo voy a volver a calcular acá para que vean cómo lo hago. Entonces igual va primero la actividad inicial, ¿no? Que es 580 por el exponente. Voy a fx, busco exponente, acá está exp, exponente, acepto, y ahí está, hay que multiplicar menos 0.006 multiplicado por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto es? Ya lo hemos calculado acá, 180 minutos. Entonces, por 180 minutos. 180 minutos, aceptamos.
y nos da 196.96.5. O sea, debería ser entonces, aproximándolo, debería quedar 196.96. 196.96, porque como repito, cuando termine en 5, la aproximación se aproxima al par más próximo. El par más próximo de 6 es 6. Lo dejamos aquí, correcto. Calculamos el error absoluto. El error absoluto es de 10.84 megabecquerel, quiere decir que entre el valor real y el valor experimental que tú has hecho, hay una diferencia de 10 megabecquerel y hay un error relativo de 5.82%. Háganlo con bastante cuidado, yo lo he hecho así de una manera rápida para que los cálculos de la parte derecha, para que me salga un error un poquito más alto, para que ustedes tengan en consideración y puedan definir al final, como conclusión, definir si es que el calculator es un buen sistema para calcular la actividad de la sustancia radiactiva. Bueno, ese es el proceso. Después, estamos acá. Hacen lo mismo, así como lo he hecho para el flúor, lo hacen para el carbono 11, para el oxígeno 15 y para el galio 68. De igual manera, el periodo de semidesintegración, por el flúor 18, para el carbono 11, para el oxígeno 15 y para el galio 68. Y la actividad a 3 horas, igual para el flúor 18, carbono 11, oxígeno 15 y galio 68. Para cada uno le calculan su constante de desintegración experimental y teórica, su error absoluto y su error relativo. Igual para el periodo de semidesintegración, su error absoluto, su error relativo, su periodo de semidesintegración experimental y teórico. El teórico ya le hemos indicado cómo se calcula. Y también la actividad a 3 horas. Bueno, como lo repito, esto va a depender de usted. Yo puedo hacer un trabajo a 5 horas, o a 4 horas, o a 6 horas. Ya eso va a depender de usted. Una vez que tienen estos datos, ya pueden ustedes leer cada una de estas preguntas. Van a interpretar la gráfica obtenida, van a analizar si el error relativo obtenido en cada medición es el adecuado. Recuerden que tiene que ser 5%, si no, no es adecuado. Van a hacer una reflexión, un examen y una interpretación de los hallazgos experimentales. ¿Qué tipo de función matemática relaciona la fracción de núcleos que permanece sin desintegrarse y el tiempo? Si queremos determinar la constante de desintegración radiactiva, ¿qué variables tenemos que presentar en los ejes X y de la gráfica? ¿Qué significa el término periodo de semidesintegración? ¿Tiene sentido determinar el periodo de semidesintegración de un núcleo radiactivo? ¿Cuál es la relación entre la vida media y la constante de desintegración? ¿Cuál es la diferencia entre periodo de desintegración y vida media? Cuanto mayor sea la constante de desintegración, los núcleos de un isótopo radiactivo serán más o menos estables. Si el periodo de semidesintegración es muy grande, son muy inestables los núcleos del isótopo, y el valor de la constante de desintegración será alto o será bajo. Eso lo pueden ver en los resultados que van a tener para cada sustancia que van a analizar. Un isótopo radiactivo desaparece a medida que transcurre el tiempo. Esas son las preguntas que tienen que contestar. Y acá también le estoy dando un resumen respecto a la teoría de errores, en caso que quieran leerlo, ¿no? Para que vean cómo se calcula el error relativo y el error absoluto. Bien, jóvenes, esa es la práctica que tienen que desarrollar y ser enviada hasta el día sábado a las 12 de la noche, los espero. Por grupos, los grupos ya están definidos, están establecidos. Ya les estoy preparando también la guía de estudio para el examen de la segunda unidad. Les voy a enviar mucho con tiempo antelado para que ustedes la puedan revisar tranquilamente, ¿no? Está básicamente todo lo que hasta el momento hemos desarrollado en estas clases. Y la próxima semana ya estaremos trabajando un poco con el tema de ecografía,
que también básicamente es una aplicación de radiaciones, que no es una radiación electromagnética, pero que sí es importante considerarla como una radiación. Que utiliza básicamente el sonido como un instrumento para hacer diagnóstico. Y terminaremos todo este trabajo con el tema de resonancia magnética nuclear. Bien, eso es todo, joven. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profesor. Lo que pasa es que no sé si trabajamos con segundos o trabajamos con minutos, porque luego en la gráfica Sí, que pide sobre el periodo de semidesintegración y la vida media está ahí como segundos. claro, claro. Eso, mire, ¿sabe de qué va a depender eso, señorita? Eso va a depender del periodo de semidesintegración que tenga la sustancia. Por ejemplo, si observamos un poco, el calculator, vamos a volver a ver lo ven ahí, ¿no es cierto? Están viendo el calculator, ¿no? Sí, Sí, sí. Ya, entonces miren, acá la vida media está en minutos. O sea que para el flúor la vida media está en minutos. Entonces yo debo trabajar en minutos, pues, ¿no? Debo trabajar en minutos. O sea, los avances de cada 10 minutos, cada 15, cada 20, como ustedes crean conveniente, pero en minutos. Vamos a escoger cualquier otro por acá. Vamos a poner el cesio. El cesio es igual también, está en minutos. O sea, la mayoría de sustancias radiactivas, vamos a poner acá el zinc, por ejemplo, en la mayoría de sustancias radiactivas, en este caso del zinc, tiene su vida media de 9.18 horas. En la vida pues vas a trabajar con minutos, ni con segundos, ¿no? Tienes que trabajar definitivamente con horas. O sea, 1 hora, 2 horas, 3 horas y media, etcétera, etcétera, ¿no? El que ustedes definan, qué tipo de tiempo van a utilizar, va a depender justamente de la vida media de la sustancia radiactiva que van a utilizar. ¿Correcto? Bien, nos quedan 9 minutos, no sé si tienen alguna pregunta más. Dígame, dígame. No lo escucho bien. Buenas tardes, disculpe una preguntita. ¿Qué hora? Dígame. Si tengo alguna duda en el desarrollo de algún Todas las tardes, ejercicio, ¿a por qué favor. hora Sí, le puedo llamar? todas las tardes, a partir de las 2 de la tarde para adelante. ¿Correcto? Ok, profesor, muchas gracias. Sí, sí, a partir de las 2 de la tarde. Bueno, todavía quedan 8 minutos con 36 segundos. ¿No? Bueno, yo creo que esta ha sido mejor la manera de poder hacer nuestra clase porque no tenemos mucho tiempo. Pero como le repito, sí, cómo no. Sí, en todos. O sea, también depende de ti. Yo le escogí en megabecquerelio, ¿sabes por qué? Porque regularmente en PEC se utiliza como unidad fundamental los megabecquerelios. Pero si tú quieres, puedes hacer todo tu trabajo, lo puedes hacer, por ejemplo, con Curie. Cambias acá a Curie. O lo Entonces sí puedes hacer. podemos trabajar todo con Mego y Garelios, ¿verdad? No hay problema. Claro, claro, Ah, ya. claro, sí. Sí, No hay necesidad yo de cambiarlo. claro, claro, yo he escogido Omega Becquerelios porque es lo que más se utiliza básicamente en PEP, ¿no? Por ejemplo, en el Ah, ya. caso de... Entonces no hay necesidad de cambiarlo, profesor. Ah, no, no, pues, pero de todas maneras, ustedes vean acá que en la selección de unidades ustedes pueden seleccionar la unidad que quieran, no hay ningún problema, ¿ya? Ahora, este trabajo Ya, que profe, está gracias. acá, abajo, le voy a alcanzar con la coordinadora de prácticas para que le alcance a cada uno de ustedes, ¿correcto? Esta parte, pero que esto, como les repito, aquí he cometido, no es que haya un error, he cometido un error adrede, ¿correcto? Para que vean que exactamente
no necesariamente los datos experimentales te llevan hacia un buen puerto. Acá, por ejemplo, hay un error para la actividad de 5.82%. ¿Eso qué implica? Eso implica de que la medición no ha sido correcta, o sea, hay un error muy grande. Y hemos dicho claramente que para magnitudes físicas los errores no deben pasar de menores iguales a 5%. Entonces acá tienes tú 5.82%, entonces quiere decir que se ha cometido por ahí un problema, no hay precisión. Y acá para el cálculo del periodo de semi-desintegración hay un error de 5.24%. Y acá para el cálculo de la constante de desintegración sí podemos aceptar que está bien, porque está en 5.07, que es 5.1. Y 5.1, si lo aproximamos, sigue siendo 5 a nivel entero. Pero eso sí lo podemos decir que es correcto. Pero en el caso de los otros dos, vemos que el margen de error está más arriba del 5%, ¿no? Por eso les repito, tengan cuidado en los cálculos para que puedan calcular bien su error absoluto y su error relativo. Los grupos ya están establecidos, ya no tenemos por qué modificar nadie. En algunos grupos creo que no hay 4, veo que hay solamente 2 o 3. Eso no es problema, ya si no pueden unirse a 4, ya pues no es problema, pues no, pero lo ideal sería tener menos cosas que revisar, porque revisar uno por uno también es un poco complicado. Referente a la guía de estudios de tomografía por emisión de positrones, ya la tengo preparando. Está preparando, colocando cada una de las preguntas que se puedan desarrollar para que ustedes tengan una base de estudio. Ya eso no hay ningún problema, ya les voy a enviar. Bien, parece que ya no existe ninguna otra duda. Yo les agradezco bastante que hayan estado esta mañana. Ojo, no hay que olvidar, tenemos una práctica pendiente, no hay que olvidar eso tenemos que recuperarlo de todas maneras, porque es una práctica de ciclotrón, que tenemos que hacerlo de todas maneras. Es una manera para que ustedes, cuando estén trabajando básicamente en un centro radiológico de medicina nuclear, y les den las características del ciclotrón, ustedes tengan una idea clara de lo que tienen básicamente como información. Entonces lo que nos falta es una práctica con el ciclotrón y qué es lo que tenemos que desarrollar. No es una práctica tampoco muy complicada, es una práctica bastante simple, pero que es muy instructiva para que ustedes tengan idea de cómo es que le llega la información de un ciclotrón y cómo es que le llega la información de sustancias radiactivas ya con los controles de calidad establecidos para que puedan ustedes ya ingresarlo a su paciente o preparar dentro de su laboratorio, desarrollar los controles mínimos que deben ser realizados antes de que sea introducido al paciente justamente la sustancia radioactiva. En este caso el radiofármaco, ¿no? Porque no solamente la sustancia radioactiva, sino que es radiofármaco en el caso del flúor 18, que ustedes saben que es la glucosa, ¿no? Que es lo que se ingresa. Entonces es un radiofármaco que hay que tener bastante cuidado y hay que tener bastante tino para poder ingresar al paciente. Hay características en las cuales el paciente no debe ser inyectado justamente con un radiofármaco de esa categoría. Eso hay que tener en consideración. Bien, jóvenes, muchas gracias por estar esta mañana. Yo me retiro y espero su informe. O nos vemos mañana en la parte teórica sobre las imágenes del PET, que ya está preparado para que podamos desarrollar esa parte teórica, y con eso culminamos básicamente con lo que se refiere a la tomografía por emisión de positrones para entrar el tema de ecografía, los principios físicos de la ecografía. Bien, buenos días y hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego.